Esta semana he estado de suerte. Me invitó y acepté a tomar una picadita, a cenar, una oyente. Y me fui con el Guillermo Ulietti. Me fui, dije, ¿cómo no le vamos a aceptar una invitación a una oyente? Esto es nota a pie de página. Estamos dispuestos a aceptar todas las invitaciones a comer de cualquier oyente, ¿eh? Cierro la nota a pie de página. La verdad que fue hermoso poder conversar con alguien que se sentía parte de esta familia. Era bastante lindo escucharla decirme, el otro día la Gaby y tú no dijisteis todo lo que pensabais sobre Bolivia, ¿a que no? Y yo le dije, y lleva razón, se nos notó mucho. Me decía, uy, a Cris, por favor, ¿por qué no la dejas hablar un poco más? Es la única que te pone firme. Y le dije, y sí, lleva razón, ¿no? Me hablaba de, ay, qué linda Sofía que acaba de entrar, extraño a Abraham, pero me encanta cómo lo hace Sofía de Ecuador. Incluso me preguntó que por qué no estaba Abraham. Le tuve que contar toda la verdad y solo la verdad, solo lo contaré en cenas con oyentes. Después me preguntaba por Bahía, pero es uruguaya de verdad. Empecé a reírme, dije, no, pero para nada, es de La Plata, me inventé, ¿no? Luego me dijo que Flavia tiene que hablar mucho más, pero además le gustaría que hablara mucho más de deporte. Pero además dice, no le den tanto protagonismo a Lean hablando de fútbol. Lean tiene que hablar más de veganismo. Y empezó a hablarme sobre el veganismo. Es más, en un momento me ofreció ensalada y me dijo, ¿quieres ensalada? Le dije que no. Y me dice, se nota que sigues todavía militando contra Lean. O sea, fue una cosa, era como estar hablando con alguien absolutamente de la familia. Y es la magia que tiene la radio. Al salir, me regaló algo que me emocioné, que es esto que voy a mostrar a los que nos están siguiendo por Twitch. Aquí, una bufanda de estas hinchas de fútbol del Cádiz Fútbol Club. Efectivamente, sabía que era gaditano y no me podía llamar gallego. Y me regaló esto porque dice que lo tenía de su marido, de hacía mucho tiempo en su casa y me lo regaló. La verdad que cuando pasan estas cosas, cuando te das cuenta la magia que tiene la radio. Gracias, Elena, y gracias a todos los oyentes, aunque hoy no sea el día de la radio. Arrancamos, dale play, Fer, pon buena música. Hola, hola, hola. Ay, 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 esta música es recomendación de mi hermana Susana, que esta semana me mandó esta música, me quedó hipnotizado, llevo una semana hipnotizado con esta música y la verdad que hay gente que la puede interpretar como triste, pero no, me da como tranquilidad, calma. Se llama Emel de Horn, es el título, ahora lo vamos a poner en nuestras redes sociales y creo que es música tunecina o ¿se dice tunecina? Ahora va a empezar todo mi equipo a decir, no se dice tunecina, se dice tunesí. Ah, bueno, menos mal, menos mal. Es música tunecina y nada, recomendación de Susana. Espero que mi sobrina Zoe no se me enoje porque también me recomendó otra, pero le dije, no, esta vez va tu madre, por favor, deja a tu madre que recomiende algo de música. Y es linda la música tunecina esta para arrancar porque qué sábado de radio que tenemos. Hoy va a ser un programa completamente atípico. Yo le voy a decir a todo el mundo, si está comiendo, paseando, durmiendo la siesta, bailando, no sé, haciendo lo que fuere, cocinando, es que no se deje llevar tanto por nuestro programa hoy, porque vamos a ir con mucha velocidad. O sea, vamos a ir con un movimiento así como muy, muy rápido de un lado para otro, porque tenemos un programa no sé, yo me atrevo a decir que se pusieron de acuerdo todos los astros, para que esta semana ocurriera absolutamente todo. O sea, ¿cómo no voy a pensar que después el año tiene una suerte de 18 meses y llega más o menos octubre y empieza a decir, pero si ya pasó el año, y no, todavía te quedan 2 meses. No, estoy que no doy para más. O sea, ni siquiera el viaje a Uruguay, mira que es tranquilo Montevideo, ni siquiera el viaje a Uruguay más relajado, ni siquiera el viaje, no como te mecen en el barco, tampoco me he relajado, porque esta semana viene con todo y van a notar por qué vienen con todo. Así que antes que nada, voy a presentar a toda la banda que hace posible la pizarra, esta travesura radial, que seguimos al aire y no sé ni cómo nos dan permiso. En Radio 10, en la Argentina, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Sin Antena en Paraguay, en Radio Sonora y en Altavoz Radio en México, en Canal Red en España. Así que estamos hasta en la sopa y voy a empezar a saludar. Me voy a ir a Bolivia. Yo si tengo, cuando tengo dudas me voy a Bolivia. O sea, tengo un momento de dubitativo, Bolivia. Gaby Montaño, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, enamorada de todo lo de todo lo que relataste en ese encuentro con Elena.
me llegó al alma. Gracias, Elena, por abrir todo tu mundo a esta pizarra. Y la combinación entre tu editorial y la música que pusiste Nos me echamos a llorar movió. casi. Nos echamos. Sí, 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 sí. Pero llorar lindo de eso cuando sientes que te masajean el alma, que te apapachan, esa palabra mexicana que también puso Chris el anterior programa sobre la mesa y que a mí también me encanta. Me sentía apapachada en esta introducción. Tendremos un programa a mil porque ha pasado de todo en todas partes, pero no queremos dejar de dar algunas pinceladas a ese mundo de color que nos tocó esta semana. Sí, hay que un poco, había que empezar con tranquilidad, con mimos, con relajo, porque después van a venir ahora las curvas. Y bueno, van a llegar, yo creo que van a llegar internas. Me da miedo el segmento, el final del programa, bastante miedo. Además, no sé si nos están siguiendo hoy es muy importante que nos puedan ver en el canal de YouTube en vivo o en Twitch. Es muy importante y van a entender por qué es muy importante. Además, que se fijen bien en nosotros y en nosotras, van a entender, los tienen que interpretar. Bueno, sí, este enigma, ¿por qué? Voy a saludar, me voy a México, sigo teniendo duda, no me quedo en Argentina, me vivo a México. O sea, ya fíjense, no tengo ganas, no tengo ganas, me niego. Crismar Lujano, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Ay, Alfredo, como con 3000 pensamientos por hora, tengo así como para comentarlo todo porque, a ver, que Gabriela Montaño empiece así el programa, eso nos asegura que no hay internas hoy. Aquí no hay internas porque totalmente relajadas y yo creo que lo hiciste a propósito, Alfredo, a pesar de que me he intentado, como decimos en Venezuela, y no sé si esa palabra existe en sus países, trasquilar. Cuando te cortas mal el cabello, te trasquilas. Yo generalmente una vez al año me tengo el cabello muy largo y necesito, hay algo interno, yo creo que las mujeres sentimos esto muy, muy seguido. No sé si ustedes que tienen el cabello largo, Leandro y tú también lo sienten, pero yo necesito trasquilarme el cabello. Entonces no me gusta ir a la peluquería y me lo hago yo misma y nunca me queda bien. Pero yo tengo que admitir que hoy me he sacrificado en honor a, bueno, ya Mercurio retrógrado salió de su retrogradación, así que lo tenemos mejor, pero en honor a un segmento que hemos preparado con mucho mimo con Bahía, en el que vamos a hablar bueno, de ti, de Leandro, muy principalmente, por los mismos motivos que estamos describiendo, por qué me corté el flequillo. O Y sea, es de que peinados, todo, Cris. no, bueno, sí y no. Lo que pasa es que va más allá de peinado. Yo creo que es una cosa de estilo y Bahía le puso nombre y fue el mejor nombre que pudimos encontrar y es que todo pelo es político y hoy vamos a ¿Cómo? hablar del ¿Cómo? pelo y la política. No, 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 Mm. no, 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 no. O sea, hemos pasado de telenovelas y política a pelos y política. O sea, ustedes se dan cuenta que somos capaces de mezclar cualquier cosa, asado y política. O sea, peinados o pelos y política. O sea, no sé. Esto viene en la segunda hora, preparado por Crismar Lujano y Bahía Luna. O sea, ahí sí os pido que se queden hasta el final del programa. No pueden hoy dejarnos porque yo, de hecho, por eso creo que tienen que empezar en nuestras redes sociales a interpretar qué significa nuestros peinados, pelados, pelos políticamente. O sea, Lean estaría en la ultraizquierda, sería de un partido político ambientalista, yo sería del típico trotskista o la pinta que tengo no puedo con ella. O sea, búsquenlo, búsquenlo. Y ya le voy a dar pie a nuestra jefa de redes sociales para que le diga por favor a la gente por dónde nos pueden escribir y empezar a decir lo que se les ocurra. Flavia Fiorio, amiga y Oscura compañera, ¿cómo jesuita estás? de Ay, repente. Dios mío, también lo tengo, ¿eh? También lo tengo, también lo tengo. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo están, compañeros? Ya antes que darles todas las redes sociales, les digo que pongan twitch.tv/AlfredSerramansi y empiecen a comparar estas caritas, nuestros pelos, con a qué partido político pertenece según su corte de cabello. Entonces me gustaría ver ahí, Crismar, Bahía, un poquito qué opina la audiencia y que nos dejen sus comentarios, obvio, en Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram o Facebook como Radio La Pizarra o en el mismísimo twitch.tv/AlfredSerramansi, que también nos pueden decir a qué se parecen estos peinados divinos y a qué partido político pertenecemos.
Prometo no leer todos los mensajes de los oyentes. Esto no debo decirlo. En la radio se dice al revés, ¿no? Vamos a hacer lo posible para leer los mensajes de los oyentes. Vamos a hacer una criba. Por favor, Fla, pórtate bien, ¿no? Cualquier tipo de, no sé. No creo que me... De Bueno, hecho, Alfredo, te ay, Dios mío. recuerdo que el programa pasado ya tuvimos un oyente que habló de tu cabello y que dejes de tocarte el pelo cada vez que hablas. Así que para mí por ahí salió la Es columna. verdad, la semana pasada no paraba de tocarme el pelo, es que me lo toco el pelo mucho, pero eso un día voy a decir por qué. Bueno, después hablamos de peinados y política. Bueno, voy a seguir saludando, me voy a Quito, la tenemos esta semana acá, la semana pasada no pudo estar con nosotros, la extrañamos, ya la extrañamos cuando no la tenemos con nosotros y con nosotras. Sofía Montoya, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, qué bueno, qué bueno. Era para que me extrañen precisamente. Y qué privilegio que es hacer radio, qué privilegio. Escuchaba a Gaby y pues sí, me surge siempre lo mismo, el decir gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Antes de estar en la pizarra, siempre los escuchaba cuando iba en el auto y pues sí, recorrer la ciudad escuchándolos era genial. Y ahora pues estar acá también, por supuesto, con las palabras que contaste, ese abrazo a todos nuestros amigos y amigas oyentes que nos permiten estar en sus hogares, estar en sus autos, eso de verdad es un privilegio. Y hoy vamos a hablar de Ecuador, de lo que pasa, esta revolución, peleas en los partidos políticos que apoyan al candidato de la derecha. También se revelaron audios que dan cuenta de un intento de asesinato en contra de la candidata Luisa González y pues ya les contaremos qué pasa en Ecuador. Bueno, Ecuador ya vamos a retomar otra vez porque viene un mesecito que, mamma mía, como viene el mesecito. Así que no podemos perderle ya el termómetro a ese país que queremos tanto y que se juega tanto en las elecciones presidenciales del 15 de octubre. Hay que decirlo con cuidado porque tenemos el 15 Ecuador y el 22 Argentina, la primera vuelta. Bueno, voy a saludar a mi amigo, compañero, vegano también, inclusive, y sin embargo vegano debería decir, ¿no? Leandro Álvarez, amigo, ¿cómo estás? Alfredo, a buena honra vegano. Y la verdad es que quiero decir algo con respecto a los pelos. Nos quieren robar la rebeldía, ahora nos quieren robar también el pelo desalineado. Estos fachos no lo vamos a permitir, Alfredo. Así que vamos a hacer una defensa desde la izquierda de tener un corte de pelo desalineado. Y también, como bien vos decías, tenemos una vuelta al mundo que es más literalmente vuelta al mundo que nunca porque nos vamos a ir por todos los continentes. Vamos a irnos por todos los continentes, ya avanzamos, vamos a irnos a Brasil, Estados Unidos, Alemania, Libia, Marruecos, Colombia, Rusia, Norcorea, La Habana, China, Venezuela, México, España, Ecuador. ¿Alguien da más? No pueden dar más. Y eso sí, para hablar de todo esto también tenemos nuestra corresponsalía en La Plata, donde no sé si pasan cosas, pero nosotros tenemos nuestra corresponsal allá. Amiga y compañera Bahía Luna, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va, equipo? Vamos a hablar de todos esos países y no vamos a hablar de Argentina. ¿Qué está pasando? No vamos a ¿Qué hablar de está pasando, Argentina. No, Alfredo? No vamos a hablar de Argentina. Todo el no mundo vamos a opina hablar. sobre Argentina y acá no vamos a hablar de Argentina hasta que tengamos nuestros datos certeros de la próxima encuesta de CELAC. Un saludo muy grande a Elena principalmente y también, bueno, la columna está más que presentada por mi compañera Crismar Lujano. Todo pelo es político, vamos a analizar caso por caso. Va a ser una columna estrambótica, como tenemos acostumbrados, así que la segunda hora viene también con todo. Bueno, y además de eso, vamos a tener una biografía sobre el presidente de la India. Ustedes hablan que tanto hablan de la India, bueno, no saben quién es el presidente, nosotros casi nada tampoco, y Lean se lo va a contar en la segunda hora del programa. Hablamos de Modi, el presidente, no sé si es su nombre real, su nombre de pila, su nombre apodo, pues esta gente se cambian de nombre. Bueno, ya ven que tenemos menú servido de la pizarra, así que arrancamos. Y nuestra vuelta al mundo va a arrancar hoy por cualquier sitio. Hoy no vamos a respetar del todo a el epicentrismo latinoamericano. No sé si el término es correcto o no, pero habitualmente siempre le damos mucho protagonismo a todo lo que pasa en nuestra región, en América Latina. Pero vienen pasando tantas cosas en el mundo. Ha habido tantas reuniones. No sé si podemos ir anotando la cantidad de reuniones que han habido. O sea, yo creo que esta semana le dieron a todos los presidentes, las presidentas, decían, vamos a reunir, ¿no? Podríamos hablar que es la semana de la reunión
porque han habido muchas reuniones. O sea, y uno se perdía, ¿no? Y si se confundía, ¿sabes? Cuando te agarras despistado, dice, ¿no? Y se vieron, ¿no? El presidente de Estados Unidos se fue con el norcoreano. No, no ha sido así. Digo, porque es difícil a veces acordarse de todo tipo de reuniones. Yo voy a empezar por una reunión que es un hecho geopolítico de gran magnitud. Se ve el presidente de Norcorea y el presidente ruso. Así que lean en titulares qué podríamos decir que es la principal conclusión geopolítica de esa cumbre. Yo creo que podemos sacar de conclusión dos claves. En primer lugar, lo simbólico, ¿no? Del lugar en el cual se reunieron, que fue en la base espacial de Vostochny. Esto es bien al oriente de Rusia, en la región de Siberia, mucho, mucho frío y muy alejado. Lo cierto es que ese lugar fue elegido por la relativa cercanía de Corea del Norte y por la imposibilidad que tiene Kim Jong-un de viajar en avión. Lo hizo en un tren blindado, pero decía, ¿por qué simbólico? Porque Putin estaría planteando la posibilidad de que Rusia ayude finalmente a Norcorea a construir satélites que tienen un objetivo claramente quizás de espionaje militar hacia su gran rival militar, que es Corea del Sur. Recordemos que fue Corea del Norte quien fracasó recientemente 2 veces en tratar de poner un satélite militar en órbita. Bueno, parece que esa ayuda va a venir de parte de Rusia, y por el otro lado el interés que tiene Vladimir Putin de poder hacerse con las armas, ¿no? De Corea del Norte en un contexto de guerra en Ucrania, y creo que Kim Jong-un fue bastante claro, dijo vamos a ayudarlos a luchar contra el imperialismo y les auguró una gran victoria. No son reuniones menores las que se dan cuando se reúnen el presidente de Rusia y el presidente de Norcorea. Otra reunión importante, la del presidente Nicolás Maduro y Xi Jinping en China. Bahía, no es un dato menor que un presidente latinoamericano de la magnitud de Venezuela se vaya a ver con un presidente de China y además digan cosas como las que dijeron, ¿no? Efectivamente, se ve que la reunión fue muy buena. Maduro estaba muy contento, más de 3 horas y media de trabajo, fundamentalmente para lograr inversiones chinas y solicitar el ingreso a los BRICS. Además, digamos, creo que los medios hegemónicos no le restaron importancia a la noticia, pero ellos tienen muchos acuerdos de cooperación en muchas temáticas: agricultura, lucha contra la pobreza, economía, comercio, energía, dando cuenta de que este vínculo es cada vez más fuerte, ¿no? Cuando dice el presidente de China, Xi Jinping, dijo literalmente, estoy muy contento de anunciar junto a usted, frente a Maduro, la elevación de las relaciones entre China y Venezuela a un nivel de asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. Yo cuando los chinos hablan con ese tono grandilocuente y además en términos como de estrategia por encima del bien y del mal, es como que algo serio estaba pasando y no era un dato ni mucho menos menor. Y curiosamente estamos en estos días también asistiendo a la cumbre del G77. No ha sido en Buenos Aires, ni en Madrid, no, porque La Habana existe, ¿no? Vaya. Efectivamente, en La Habana se reunió este grupo G77 más China, ¿no? Digamos, son más de 100 naciones de Asia, África y América Latina. Este es uno de los espacios más importantes que existe dentro de las Naciones Unidas por la cantidad de naciones que lo integran y el peso político que representa. Uno de los datos también fundamentales de este encuentro es el peso y el posicionamiento, ¿no? De Gustavo Petro en relación a la promoción de una gobernanza financiera global y también el impulso de la propuesta de la transición hacia la economía social descarbonizada a nivel mundial y los desafíos del desarrollo sostenible, a los cuales también esta propuesta, que es una de las más fuertes, se le acoplan el presidente Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador. ¿Se dieron cuenta que hablamos de Rusia, de Norcorea, de China, de Venezuela y de Cuba? ¿Se dan cuenta que al final existe otro mundo más allá de otros sitios que uno cree que es el centro de gravedad del mundo? Bueno, primera lección geopolítica de hoy en el Día de la Pizarra. Seguimos. Y vamos a seguir en el mundo. Nos vamos ahora a Estados Unidos. ¿Ustedes piensan que solo se producen procesos de destitución, el llamado impeachment, ¿no? A nivel latinoamericano? No, no ocurre solo acá. Está ocurriendo en Estados Unidos y se abrió el intento de destitución frente al presidente Biden. No es la primera vez en Estados Unidos, es el cuarto presidente
al cual se le empieza a someter el proceso. Todavía no sabemos si va a llegar a buen puerto. Una característica del proceso de destitución en Estados Unidos, según la Constitución, es que empieza en el Congreso, lo que es la Cámara de los Representantes, y se vota en el Senado. Y otra particularidad es que no necesita ni siquiera una votación en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Se podría llegar a votar, pero no necesariamente es así. Veremos qué hace el presidente de la Cámara de Representantes republicano, que hasta hace poco venía diciendo que solo elevaría al Senado siempre y cuando se votara en la Cámara de Representantes, pero que por ahora ha empezado a abrir de par en par la posibilidad de que se llegue a esto. Abren investigación, se abren comisiones y se empiezan a investigar. Frente a Biden no es la primera vez, se empezó a hablar hace tiempo y ahora se materializa. ¿Cuál es el término que han utilizado en Estados Unidos? Se le llama cultura de la corrupción de la familia Biden. O sea, literalmente, no han aportado ninguna prueba, han dicho que el hijo de Biden tenía business en el exterior. Y a partir de ahí estamos en un veremos, ¿no, Leandro? Sí, dos cosas para agregar. En primer lugar, que claramente la figura de la persecución es el hijo de Joe Biden, estamos hablando de Hunter, se lo acusa de haber actuado como lobista en una junta directiva de una empresa energética ucraniana que está bajo la lupa por corrupción. A ver, el nexo ahí con Biden es que en ese momento Joe Biden era el encargado de Estados Unidos en relación a la política con Ucrania, y por eso ahí se puede pensar que pudo haber ejercido algún tipo de influencia Biden. Y por el otro lado, también Hunter Biden está siendo imputado de 3 cargos en relación a compra y posesión de armas. Digo, no es el único proceso que se le abre al hijo de Joe Biden. Y agregar una cosita más, Alfredo, con respecto al proceso de impeachment. Recordemos que Nancy Pelosi, cuando se llevó a cabo casi lo mismo, ¿no? Pero en el lugar de Biden fue contra Trump, ella no hizo uso de los votos, es decir, que llamó sin necesidad de los votos al impeachment. Y bueno, ahora, hoy por hoy, los demócratas están acusando al actual presidente McCarthy de ceder ante el ala dura del Partido Republicano, que criticaba eso mismo que había hecho Nancy Pelosi, que ahora está haciendo él contra Joe Biden. Veremos, estamos en el veremos. Lo que sí hay es un objetivo político, ¿no? De embarrar lo máximo posible de cara a las posibles elecciones presidenciales que se vienen. Ese es un poco el intento. Me quiero ir de Estados Unidos y sigo estando en eso que llaman primer mundo, que a veces no sé si es primer mundo, quinto mundo, cuarto mundo, porque depende. Y es en Alemania. En Alemania, no me va a salir bien el nombre, Björn Höcke, que es uno de los ideólogos de la ultraderecha, ¿no? Un líder fundamental del ala más radical del partido ultraderecha, está sentado en el banquillo por usar un lema nazi. Dijo literalmente, atento, todo por nuestra patria, todo por Sajonia, todo por Alemania. Parece, aparentemente no dijo nada del otro mundo, sí dijo algo del otro mundo, porque ese era un lema utilizado por la formación paramilitar del régimen nazi. Por eso, solo y nada más que por eso, que no es poco, cuando evoca a las fuerzas paramilitares nazi, con ese discurso, con ese lema, con ese guiño, hoy en día un líder de la ultraderecha alemana está en el banquillo de los acusados. No voy a interpretarlo de ninguna otra manera más, que cada quien saque su propia interpretación, pero queríamos decirlo y ponerlo encima de la mesa en el día de hoy con las cosas que vienen pasando en América Latina. De hecho, Gaby, me venías diciendo que precisamente en el caso colombiano hay una suerte de paralelismo al respecto, ¿no? Bueno, porque esta semana fue sentenciada una mujer en Colombia por insultos racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez, insultos racistas vinculados obviamente a la vicepresidenta en público, en redes sociales que se viralizaron. Esta persona fue sentenciada a 1 año y medio de cárcel y $3.800 de sanción. Pero lo importante, más allá de la dureza o no de la pena, que uno podría considerarla más dura, menos dura, es el hecho simbólico de que se sancione el racismo en Colombia, y porque en esa sanción se verán representados miles de hombres y mujeres colombianos que han vivido el racismo durante su vida y que sienten que esto es una reivindicación.
Ojalá en Alemania, en esa Alemania que discute nacionalizar departamentos porque la gente ya no tiene acceso a la vivienda, también se logre sanción a este tipo de expresiones públicas, ¿no? Es decir, esto nadie nos dirá que Alemania es un país donde no existe libertad, ¿no? Lo de la libertad es un concepto a veces muy resbaladizo cuando es libertad para hacer alegatos en favor de consignas nazis, ¿no? Es para pensar. Y le queremos mandar un mimo y un guiño a dos países. Yo al menos uno de ellos los quiero mucho porque es un país que lo tengo al otro lado de mi casa, de mi otra casa, de mi otra tierra, que hablo de Marruecos. Es un país que quiero, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Libia, que están sufriendo y la están pasando muy mal, muy mal. No solo porque se produjo un sismo en Marruecos y no sé, muchas lluvias torrenciales en Libia. Habitualmente sufren estos sitios porque no tienen las infraestructuras suficientes para afrontarlo. Cuando he visto las imágenes de Libia, realmente te entra mucha tristeza, sobre todo cuando dijeron que después de Gaddafi, los que querían derrocar a Gaddafi, se terminaba todo y se lo solucionaba todo y se resolvía todo y no se resolvió nada. Hasta hoy en día incluso las instituciones occidentales reconocen que no hay nada resuelto en la Libia post-Gaddafi. No, el país está partido en dos. Yo no soy un gran conocedor de lo que es Libia, pero sí es cierto que hay un gobierno del oeste y un gobierno del este, donde tienen gobiernos paralelos, donde casi no dialogan y no hablan. Y a veces yo creo que cuando intentamos poner reglas occidentales de manera forzada a países que tienen cosmovisiones distintas, me parece que al final hay unos dilemas no resueltos y cuando llegan este tipo de desastres naturales provoca unos desastres humanos que a mí me duele. Me duele mucho lo ocurrido en Libia y lo ocurrido en Marruecos, que prácticamente pues, es un país vecino en mi caso, porque nací al ladito. Yo siempre digo y lo digo al aire, que desde mi casa, donde nací, se ve Marruecos, y no exagero, no es una metáfora. Está a 12 kilómetros y se ve la costa marroquí perfectamente, y para mí son tan vecinos esos como, no, es mucho más vecino eso que un noruego o que un francés. Lean quería decir algo más del tema este. Agregarte dos claves, Alfredo, con respecto a Libia y a Marruecos. Sin duda, en Libia la situación política es catastrófica. También desde hace 10 años el país está dividido a dos guerras civiles, no hay elecciones, no hay acuerdo político entre las dos partes, que como bien vos decías, hay un gobierno reconocido por la ONU y otro gobierno no reconocido por la ONU, pero los dos reclaman legitimidad y lo cierto es que no se ponen de acuerdo y eso un poco también repercute en la respuesta que puede tener un país cuya soberanía está completamente atomizada, en pleno conflicto, 10 años de guerra civil ante un catástrofe como el que ocurrió la semana pasada. Y por último, agregarte Marruecos con respecto a su situación política. Marruecos no aceptó ayuda de cualquier país que le haya ofrecido, sino aceptó la de España, la de Qatar, la de Emiratos Árabes Unidos y la de Gran Bretaña, y no aceptó, por ejemplo, la ayuda de Francia. Y esto es importante en términos del conflicto que está teniendo con el país Argelia, que Argelia rompió hace poco relaciones diplomáticas con Marruecos en torno al conflicto por el Sahara Occidental. Y bueno, Francia no reconoce la soberanía marroquí en este territorio, que por ejemplo España sí la reconoce. La verdad que dice mucho de cómo Marruecos también ha intentado afrontar la situación. Un abrazo de mucha solidaridad y que detrás de estos desastres vemos que hay otro tipo de desastres no resueltos. Paramos un poquito solo para tomar aire en este corre-corre geopolítico que tenemos hoy en la pizarra. ¿Y se acuerdan que había otro país que le llaman desarrollado que empieza Reino de España? O sea, sí hay países desarrollados que empiezan con ciudadanos súbditos. Es una contradicción tan curiosa esta, tan particular. Pues en este Reino de España todavía siguen ahí sin gobierno conformado. O sea, qué desarrollado, ¿no? Todavía están ahí que no saben qué va a pasar. Esta semana, fíjense a ver cómo lo cuento, se va a producir una manifestación de la derecha española
para defender que no se ocurra una amnistía que todavía no ha ocurrido. Es que no puedo explicarlo mejor. O sea, se van a manifestar como preventivamente o se van a manifestar porque alguien ha dicho que algo puede pasar. Bueno, pues se van a manifestar. Todo esto para darle como mayor fuerza a una investidura que está condenada a ser fallida. En pocos días, el señor Feijóo del Partido Popular tiene la competencia dada por el rey de España. Recuerden que también el país desarrollado esto es el rey el que define que pueda ir, pero no va a tener los votos para ser investido. A partir de ahí, el segundo intento probablemente lo hará Pedro Sánchez y estamos en el veremos. No podemos aclarar más de lo que ocurre en el Reino de España. Es imposible de aclarar porque no está nada claro nada de lo que viene ocurriendo, pero queríamos darle un cierto seguimiento, porque es una situación que mucha gente sigue desde afuera, sobre todo en América Latina, y bueno, muchas veces no es necesario agarrar como ejemplo España como para nada. En este temita lo mejor es que no plagien nada de su legislación para conformar gobierno. Salto de España a México, porque ustedes querían que la telenovela terminó y no terminó la telenovela. Así que, a ver, Cris, porque si yo lo he tenido complicado con España, te paso directamente el testigo a ti porque no lo vas a tener más fácil con México. Bueno, Alfredo, pasó lo que creo que muchos y muchas, bueno, se esperaba en México, y es que el ex canciller Marcelo Ebrard, pues ha impugnado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, es decir, muy seriamente, el proceso llevado a cabo para elegir, en este caso, la coordinadora, bueno, de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que es el título oficial, pero que en otras palabras es pues la candidata por Morena a las elecciones presidenciales de 2024, de proceso del cual resultó ganadora, pues sabemos, Claudia Sheinbaum. Así que bueno, pidió que se anulara y que posteriormente o sea, que se reponga el proceso para seleccionar al coordinador de comités. Así que bueno, en caso de que este órgano pues no resuelva la queja, se va a elevar hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual, pues, la situación ha escalado a momentos en los que no se esperaba, además de, obviamente, la creación de pues un nuevo movimiento, un nuevo espacio político en el que Ebrard encabeza, y no se sabe aún qué va a pasar de cara a las elecciones, si se va a presentar con otro partido, porque hay que recalcar que no podría inscribirse para las elecciones de 2024, o como un candidato independiente. Así que sigue caldeada la situación y habrá que continuar reportando sobre México. Yo creo que el peor de los escenarios posible para el proceso de Morena era que el candidato judicializara esta situación. Hubiera sido, creo que hasta más conveniente que hubiera definido me voy con quien fuere, o no me presento, o lo que fuere. Pero judicialización, ¿por qué? Porque le da, como dicen los colombianos, le da papaya a nada más y nada menos que la justicia y al poder electoral, que ya viene siendo un adversario contra el proceso de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador. Por eso me parece que no es un dato menor, porque es el que más erosión le podría provocar, ¿no, Gaby? ¿Lo ves en este plano de dificultad cuando se empiezan a judicializar las disputas internas? Yo creo que sí, pero además puede prolongarse en el tiempo por varios meses, y esa tensión podría durar bastante tiempo si es que llegara a el nivel electoral, al ámbito electoral, a un órgano que sabemos que de frente ha tenido tensiones muy fuertes con AMLO, con Morena, con el gobierno, etcétera. Entonces, prolongar en el tiempo además estas decisiones convierten la tensión en un hecho político que va a estar muchas semanas encima de la mesa, ¿no? Sí, es cierto que el tiempo es otra variable que juega muy en contra para esta forma de resolver, que ya lo tenían que haber resuelto porque ya la derecha eligió su candidata, Xóchitl Gálvez, y va a ir con todo y listo. Entonces, esa zozobra creo que perjudica. Y hablando de procesos judiciales, en otro sentido bien distinto, y en este yo creo que se hace justicia, porque además no tenemos que hablar de la justicia como todo en negativo. Si alguien da un golpe de Estado, está bien que actúe la justicia. Me parece que es correcto. Y hablo del Brasil, ¿no, Lean?
Así es, Alfredo, y como bien decíamos en la venta, la Corte Suprema de Brasil condenó finalmente a los primeros bolsonaristas por el intento del golpe contra el gobierno de Lula da Silva el 8 de enero. Estamos hablando de 1.390 denuncias que presentó la Procuraduría General en Brasil. Entre los investigados figura el propio expresidente Bolsonaro, que tiene varios problemas, varios frentes judiciales. El más avanzado es uno que lo involucra en una trama por vender joyas y otros regalos recibidos por parte de Arabia Saudita, pero en este también está bastante comprometido, Alfredo. Hay que hablar en estos términos de que hay un primer condenado, estamos hablando de Aécio Lúcio Costa Pereira, que fue declarado culpable de asociación ilícita, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado. Hay que destacar, Alfredo, en este sentido, el cambio de óptica, ¿no?, que está experimentando el Poder Judicial en Brasil. Hace una semana reconociendo el lawfare que llevaron a cabo contra Lula da Silva en un injusto encarcelamiento, y ahora yendo a fondo, o por lo menos teniendo la voluntad política, un sector obviamente de este poder que es tan heterogéneo, pero un sector seguramente que está decidido y encarnado en parte por la figura de Alexandre de Moraes, que ya desde 2022 venía llevando a cabo una actitud, venía teniendo una actitud bastante de confrontación contra los embates contra la democracia de Jair Bolsonaro, Alfredo, pero se experimenta claramente un cambio en la actitud de la justicia en Brasil. Ojalá, inshallah, porque creo que cuando ocurren intentos de golpe de Estado, como el caso que ocurrió contra Lula recién empezando, me parece que es sumamente importante que no se permita. Lo hemos hablado muchas veces con Gaby de esto en Bolivia, ¿no? Y en otras situaciones no se puede permitir que existan golpes de Estado y que se pueda mirar hacia otro lado. Para eso existe la justicia. Yo creo que cuando se critica a la judicialización de la política, no se está criticando a que la justicia reaccione cuando se dan procesos como este tipo de intentos golpistas. Y otra reunión, porque esta semana decíamos de broma y en serio que fue la semana de las reuniones. AMLO, que no es que viaja mucho, sí es cierto que se fue a Chile a los 50 años de Allende, pero para mí se fue a una cuestión que quizás pasó un poco inadvertida o no tan comentada y analizada por las usinas, que es el tema de la cumbre antidrogas, o no sé cómo llamarle bien, con Gustavo Petro en Colombia, que me parece que tiene una relevancia, Crismar, de gran enjundia, ¿no? Bueno, sucedió el fin de semana y no fue hasta el cierre que realmente se pueden empezar a dar como, no, analizar un poco el mensaje. La conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas, ese era el título oficial, pero con la coletilla de para la vida, la paz y el desarrollo. Creo que nunca, pues mejor puesto porque lo que se analizó allí, bueno, entre otras cosas, en principio, el reconocimiento del fracaso del enfoque punitivista, ¿no? De guerra en contra de las drogas impulsado por Estados Unidos. Y hubo, pues, lo principal que es replantear este nuevo paradigma sobre la política de drogas en el que, bueno, en principio se pueda, sí, contener de manera integral y coordinada, ¿no? A nivel regional, pues este problema que no solamente afecta a México y a Colombia principalmente, pero que es un problema mundial, para que, bueno, se logre, por ejemplo, reducir la demanda, pero que también este enfoque o este nuevo paradigma pueda abordar no solamente las consecuencias, sino las causas estructurales, ¿no? Y primarias de desigualdad, de pobreza, de falta de oportunidades, de violencia, y a la vez puede hacer esto tratado con un sistema de prevención universal, atención además que me pareció muy importante a la salud mental y también a las adicciones, ¿no? Porque una vez que se castiga el crimen, luego qué pasa con lo que sigue. Así que escuchamos a dos presidentes, líderes regionales, decir que el antídoto en contra del consumo de drogas es el amor, ¿no? Muy abiertamente, y creo que es lo que más rescato de ese espacio en el que además, bueno, se trazó una ruta un poco bien directa, ¿no? Bien clara sobre las siguientes fases para seguir trabajando sobre el tema, Alfredo.
Hemos hablado muchas veces acá en la pizarra que cuando Gustavo Petro habla del amor, de la paz y de la vida, no son eslóganes. Es que es un cambio verdadero de paradigma lo que está exigiendo respecto al tema de las drogas. Y yo creo que hay dos aspectos que Gustavo Petro viene mencionando y AMLO se le sumó en esa dirección de la exigencia de un cambio de paradigma. Uno es que, y lo dijo, después de 50 años haciéndole caso a la Unión Europea, a los Estados Unidos y a todos los organismos internacionales, aquí no hemos resuelto nada, todo lo contrario. O sea, por favor, dejen ya de usarnos como casi bobos, ¿no? Utilizó casi como que fueran cómplices del genocidio, utilizó esos términos. Y lo siguiente, que yo creo que no es un dato menor, que también en el caso de AMLO lo ha hecho explícito, es que ha cambiado el mundo de las drogas tanto que no puedes tener viejas herramientas para confrontar inclusive sustancias que hoy ya no se producen de la misma manera. El fentanilo es otro universo diferente. Por lo tanto, ¿cómo vas a estar utilizando una política antinarcóticos de hace 50, 40 y 30 años si ha cambiado tanto? Yo creo que hay aspectos que, por eso cuando dice Chris el uso del término amor, vida, paz, no es el uso vacío de los términos. Están planteándolo con muchas políticas para verdaderamente decir, no podemos. Además, no están autorizados ustedes desde Estados Unidos, Europa y organismos a darnos más lecciones de nada. No resolvieron nada. Dejen ya de joder, dicho eso lo pongo yo, pero lo estaban diciendo ellos de una u otra manera. Gaby, en clave geopolítica, ¿qué significa que Colombia y México se pongan a reunirse para este tema? Que además miran al norte cuando hablan de este tema. Sí, Alfredo, yo creo que en primer lugar muestran una soberanía. La palabra soberanía también me parece importante ponerla sobre la mesa. Una soberanía en la capacidad que tengan los estados en Latinoamérica de pensar sus respuestas y sus soluciones. Eh, bueno, en Bolivia hemos vivido durante muchos años una política soberana en el tema narcotráfico y lucha contra las drogas y hemos tenido claramente muchos mejores resultados que cuando obedecíamos ciegamente a los mandatos en la clasificación que hacía Estados Unidos de los países en los que se podía confiar y en los que no se podía confiar en la lucha contra las drogas, ¿no? Interesante también pensar el término de la recuperación de la soberanía para afrontar una política exterior con un tema que afecta tanto en la vida cotidiana de no solo de los dos países como México y Colombia, sino en toda América Latina. Ay, qué vuelta al mundo, pero no se crean que hemos terminado porque todavía viene mucho más, sobre todo el especial Ecuador que ahora le contamos. Seguimos en la pizarra. Y vamos a ver cómo viene la situación electoral, porque ahí sí que tenemos que hablar de situación electoral. Siempre en la situación electoral hay un trasfondo, unos surcos profundos políticos, como no puede ser de otra manera, pero estamos cada vez más cerca. Ya decimos que estamos a menos de un mes. Hoy día 16 de septiembre, estamos a menos de un mes de las elecciones del Ecuador. Segunda vuelta. A ver, Sofía, cuéntanos cómo viene la cosa, cuáles serían los temas más importantes, qué discusión hay, qué dicen las encuestas que pueden decir cualquier cosa. Cuéntanos. Bueno, son muchos, muchos los temas que hoy se están discutiendo en el Ecuador, pero hay que ver al Ecuador a poquito de irse el presidente Guillermo Lasso, que sigue haciendo fiestas pomposas, reparte condecoraciones a Bill Clinton, entre otros, mientras el país se cae a pedazos. La misma noche que hubo un banquete en Carondelet, un miembro de la escolta presidencial murió de un disparo dentro de Carondelet. Y bueno, esto se presume que fue un suicidio, pero no ha sido ratificado, ¿no? Pero esto te lo digo porque mientras tanto tenemos esta historia de muerte, ojivas en los techos de las cárceles, así tal cual, drones que vuelan techos de las cárceles y un montón de otras cosas. Pero, ¿qué pasa con los partidos políticos a menos de un mes de las elecciones? Bueno, están en disputa. Sobre todo estos partidos políticos que apoyan a Daniel Noboa, candidato de la derecha. Este viernes, precisamente, el primo del expresidente Lenín Moreno, dueño de uno de los partidos que usó Noboa para llegar a la segunda vuelta, salió a denunciar que otro sector del mismo partido tenía la intención de apartarlo, es decir, se están sacando los ojos desesperados por repartirse el poder antes de que llegue a sus manos. Lo mismo ha ocurrido en los partidos que auspiciaron al difunto Fernando Villavicencio.
Una vez rota la alianza, denunciaron que María Paula Roma, ex ministra de Moreno, está repartiendo comisiones, ganando así voluntades, más o menos como cuando se denunció el reparto de hospitales asambleístas, mientras que los familiares del candidato asesinado también están pues en esa misma batalla. Hasta hubo una revelación de una de sus hijas que habría lanzado el teléfono de su padre al río Tomebamba en la ciudad de Cuenca, y eso se lo ha reclamado en ruedas de prensa, porque ni con FBI le han dicho al país los resultados de las investigaciones de una muerte que fue usada para derrumbar la candidatura de Luisa González, que estuvo a punto de ganar en una primera vuelta, ¿no? Entonces, esto también hace entender lo difícil que son las alianzas en este país, porque más tardecito se empiezan a clavar puñaladas por la espalda, y es Yo algo que de alguna Sofía, forma... creo que cuando Sí. hablas de alianzas, a mí me hace reflexionar de que pueden caer en el error, en este caso, los que estaría fraguándose, como bien decías, alrededor de Noboa, de creer que las alianzas de siglas pueden ser una sumatoria aritmética de los votos que sacaron en primera vuelta. Y no suele pasar cuando no existe una fidelidad entre el votante y un partido político casi recién nacido, y que ya hemos dicho por activa y por pasiva que además van modificándose muy rápidamente. El votante no es un votante de Zurita, el que sustituyó a Villavicencio, ni es un votante eterno de Jan Topic, ni es porque no lo son, porque son votantes que en este momento determinado eligen a un candidato determinado, pero podría haber sido lo contrario. De hecho, lo comparamos con los datos del 21 y observan cómo Yacu Pérez pasó de 18, 19 puntos a menos de 5, o Herbas pasó de 15 puntos a menos de 1. Por lo tanto, creo que puede haber un error, ¿no? En forzar excesivamente alianzas que al final no se traducen en la ciudadanía común. Pero en este caso estamos hablando de la alianza que fue en la papeleta, ¿no? Estamos hablando de los partidos que estaban apoyando directamente a Daniel Noboa, y que son partidos de alquiler, que ahora, como ven la oportunidad, piensan que ya tienen el poder en las manos, pues empiezan a sacarse los ojos entre ellos a ver quién se queda con el partido. Entonces, esto realmente es muy Pero llamativo y de alguna forma... Sofía, terminaron o sea, a ver si yo no me estoy entendiendo bien. Terminaron ya las elecciones presidenciales y ya ganaron. O sea, pongo toda la ironía del mundo porque a veces he visto tanta gente que anticipa los resultados Por supuesto. electorales para, ¿no? Como un poco de jugar a esto. Quisiera Aún introducir no algo tienen más. el poder y ya Ya se lo está, ya han están repartido repartiendo. todo. Pero lo que quería concluir un poco es también que esto es lo que ha querido evitarse en algún momento también la Revolución Ciudadana, ¿no? Porque después de lo ocurrido con Lenín Moreno también ha sido como muy cauta la Revolución Ciudadana, aunque Luisa González ha abierto las puertas más bien a los colectivos y movimientos sociales, a los gremios, a los que sí ha llamado a conversar en distintos espacios, más que a los partidos como tal, ¿no? El movimiento indígena, si bien está dividido y hay un sector súper derechizado, por otro lado está Leonidas Issa, que le ha hecho un guiño de alguna forma a Luisa González, pues hay que ver qué va a pasar con eso también, porque Daniel Es un dato Noboa ha atacado importante, a ¿no? Issa. El tema de la Confederación Nacionalidades Indígenas, en esto es un poder político, territorial tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no es baladí lo que pueda ocurrir. De hecho, lo que había leído en esta semana es que habían, después del primer encuentro, habían dicho, vamos a esperar un poco más a ver qué definimos, ¿no? Como estructura organizativa, ¿no? Como cohesionada como es la CONAIE. Gaby, ¿qué importancia le das a este sujeto político en las elecciones? Mucho, sobre todo el valor moral que tiene Leonidas Issa en relación a movilizaciones que se hicieron no solamente a favor de las poblaciones indígenas en el Ecuador, sino buscando mejor situación de vida para el resto de la población ecuatoriana también. Me parece importante que, yo creo que más que un guiño ahí, Sofía, creo un guiño hacia Luisa, yo creo que es una claridad ideológica de dónde los pueblos indígenas no pueden apoyar a Noboa, ¿no? Yo creo que, digamos, las palabras que tuvo Issa en estos últimos días tienen que ver más con este señor no nos representa, ¿no? Ahora, eso no necesariamente se convierte en una alianza con el correísmo,
pero sí Pero fue la de vida Gaby. de la gente. Sí, el último Eh, tramito eh, no te habíamos escuchado, Gaby. Creo que estábamos perdiendo la conexión con Gaby. Sofía, para cerrar tema ecuatoriano, así como, ¿qué diríamos que habría que estar atento en las próximas semanas? Bueno, yo creo que hay que ver qué sectores, qué gremios, qué colectivos ciudadanos responden también al llamado que ha hecho Luisa González, ¿no? A la unidad y al pensar en el país, ¿no? Y sí, lo que dice Gaby es cierto, pues Leonidas Issa también ha respondido a las declaraciones de Daniel Noboa de que las causas no son de Leonidas Issa, no es lo que él quiere, sino son unas demandas colectivas que se plantearon en las movilizaciones 2019, 2022 también, y que no es que en un momento a él le dio la gana de paralizar el país, ¿no? Sino había demandas que respondían a la situación de pobreza, de empobrecimiento que estaban viviendo los pueblos de nuestro país, sobre todo los sectores indígenas, ¿no? Que históricamente han sido muy maltratados en el Ecuador. Para mí hay algo que dice Sofía que es fundamental y es que en este caso el líder Leonidas Issa sigue teniendo claro que no hay un juego de lo electoral si no se atiende a una discusión de la política y una política en mayúsculas en un sentido más programático del término. Me parece que no es el que cae en la trampa de una transacción o un acuerdo efímero electoral. Yo creo que esto que a veces, bueno, en situaciones como esta puede enojar a un sector, creo que a veces se agradece en el corto mediano plazo. Y me parece que lo que él tiene claro y lo dice con el cuidado dentro de la heterogeneidad interna que hay en las confederaciones nacionales indígenas es, bueno, yo no quiero que haya un gobierno de derechas para el país en los próximos años, no por el nombre Noboa ni no Noboa, sino por lo que va a implicar en términos de condiciones de vida, por lo vivido ya con el caso de Lasso, ¿no? Creo que no está dispuesto a esto y me parece que es interesante. Vamos a seguir, cómo no, semana tras semana hablando del Ecuador acá en la pizarra, porque vienen días muy decisivos para el futuro del país. Así que seguimos. Paramos un poco nuestra vuelta al mundo, nuestra super vuelta al mundo. Y ahora no se crean que vamos a dejar de dar vuelta al mundo porque en unos segundos nos vamos a la India. Sí, ¿sabemos de la India? No lo sé. Vamos a verlo ahora en la pizarra. Esta música ha puesto a mover el esqueleto a varias gente del equipo. Hasta Leandro Álvarez ha empezado a mover su peluquín. Ahí lo estaba viendo, haciendo ahí el esfuerzo. O sea, esta música, ¿quién la ha elegido, Lean? Obviamente la elegí yo, Alfredo, que tengo un gran gusto para la música. Estamos hablando de Duni Re Dakabi Beli. Se llama la canción y es originaria de la región de Gujarat, de donde es originario el personajazo que nos toca hoy, Narendra Modi, Alfredo. O sea, el Duni es el que está poniendo esta música. Digo el Duni porque para nosotros tiene que ser el Duni. El Duni es el que está poniendo esta música. Bueno, linda la música. Es increíble, es increíble. Vamos a hacer no sé, radiografía del presidente de la India. Y es impresionante, no sé, el resto. Seamos sinceros y sinceras. Yo le voy a decir al equipo, ¿alguien sabe algo de la India? O sea, qué poco que sabemos de un país que es tan grande, tan grande. Y de hecho, ahora que tanto se habla de casta, deberíamos de aprender un poquito más de la India, ¿no? Porque es un término muy de allá, de hecho, es un término que viene muy de allá. La verdad que yo soy un gran desconocedor de ese gran país por habitantes y que hoy en día tiene un protagonismo geopolítico. De su presidente solo me sé el nombre y poco más porque no sabría ni siquiera de dónde viene, ni qué hizo, ni qué no hizo. Así que Lean, porfis, ayúdanos. Alfredo, bueno, vamos a intentar dilucidar un poquito quién es este personajazo. Estamos hablando de Narendra Modi, el líder de la India o Bharat, porque recordemos que la invitación del G20 le llegó a los líderes con el nombre de Bharat, la reunión, y no India.
Modi. En mayo de 2014, Narendra Modi llegó al poder por primera vez, pertenece al Bharatiya Janata Party, ganó las elecciones nacionales luego de 60 años de vida independiente de la India. Fue la primera vez que lograría destronar al partido del Congreso Nacional Indio. Recordemos, este es el partido, vendría a ser algo así como el PRI, si se quiere, O sea, hay un de PRI México. en la Bueno, India también, tenemos un PRI indio. bueno, el Congreso Menos mal, Nacional Indio. menos mal que Sí. no me ha dicho el peronismo indio, que era lo que me hubiera No, retirado. no me quiero meter en eso todavía, Ah, Alfredo, pero bueno, el Congreso perdóname. Nacional Indio es el partido de Mahatma Gandhi, de la dinastía Gandhi-Nehru, que había gobernado la India durante casi toda su historia. Y finalmente, cuando gana las elecciones Narendra Modi, es la primera vez que llega al poder un partido que no requiere de su apoyo, si bien a mediados de los 90 sí cogobernó otro partido con el Congreso Nacional Indio. Modi había sido gobernante del estado de Gujarat durante 13 años, en 2001 a 2014. Esa experiencia lo catapultó luego al ámbito nacional, logró convocar el apoyo de sectores empresariales. También muy importante el voto joven, convocó a los jóvenes en contra de esa famosa, si queremos podemos decirle casta, del Congreso Nacional Indio. Y también logró el sostén de la mayoría de la población menos privilegiada de la India, ya que desde un primer día Narendra Modi se encargó de proyectarse como uno de ellos, como uno de los no privilegiados. ¿Por qué? Porque Narendra Modi es de origen muy, pero muy humilde. Procede de una familia de casta baja, hijo de un vendedor de té en las estaciones de tren de Gujarat y de una madre que limpiaba platos para pagarle a Narendra su educación. Pues Narendra Damodar Das Modi es el nombre completo y lo pude pronunciar. tú has estado Eh, esta mañana tú has estado trabajando esto porque esto es imposible que te haya salido tan bien. No sabía yo, Lean, digo, no sabía en tanta ignorancia, que tenía un origen popular el actual presidente, que venía de casta de abajo, dicho así mal y pronto, y no tenía, sí. no sabía, no tenía, pensaba que venía más de una cierta cúpula o de las castas de arriba. Te sigo hablando mal, pero de una manera mucho más directa. Viene muy desde abajo, como bien decíamos, es el tercero de 4 hijos de un humilde matrimonio de Gujarat. Es el primer gobernante de la India que nace post-independencia, esto también, porque él nació en 1950, la India se independizó en 1947. Y en su infancia, Narendra ayudaba a sus padres a vender té en un puesto en la estación de ferrocarril, más precisamente de Badnagar. em, que es la población natal donde él transcurrió también su formación escolar. Podemos decirte también que Modi se interesó por la política desde muy, pero muy joven. Tuvo un acercamiento a una organización derechista que abanderaba el nacionalismo hindú, contenido en el concepto de Hindutva. Es una organización que fue en su momento tachada de extremista por el Congreso Nacional Indio, y a partir de ahí tuvo su primer acercamiento con la política. Se interesó desde muy joven, muy, muy chico era Narendra, y se empezó a interesar también por las doctrinas políticas, filosóficas y religiosas del movimiento nacionalista hindú. Tuvo un mentor llamado Vakil Saheb, que es una persona también muy importante de aquel entonces del nacionalismo de derecha hindú. En 1967, con tan solo 17 años, al terminar la escuela, Narendra abandona su hogar, abandona a sus padres y emprende algo así como una especie de gira iniciática a lo largo de 2 años que lo condujo a varias casas espirituales del hinduismo. Recorrió casi todo Gujarat y gran parte del Himalaya del Norte, y ahí en estos centros aprendió la práctica de la meditación, la vida ascética. Se impregnó de las enseñanzas de grandes maestros del misticismo y de la filosofía hindú, como por ejemplo Ramakrishna y Vivekananda, Alfredo. Em, lo que no se sabía hasta hace muy poco, hasta su campaña por obtener el máximo puesto en la India, que fue en 2014, era que estaba casado, Alfredo, porque él hasta ese entonces, Como que no Narendra se Modi, sabía que hacía. estaba casado.
Sí, hacía alarde de que él llevaba una vida célibe, ¿no? Completamente ascética, sin ningún tipo de lazo familiar más allá de sus padres y sus hermanos. Resulta que salió a la luz que a los 18 años, en la mitad de esta gira espiritual, Narendra Modi tuvo que aceptar a regañadientes un matrimonio arreglado por sus padres, con una Ajá. joven también de su poblado natal. Era un matrimonio que le habían arreglado a la edad de 13 años sus padres, y bueno, él cumplió con la promesa y con, digamos, con el mandato, ¿no? El mandato paterno y materno de casarse. Estuvo conviviendo con su esposa, que a día de hoy es su esposa, porque no están separados, pero unos años después la abandona y lo importante acá también es destacar que no tuvieron descendencia, no tuvieron hijos ni hijas. Su mujer era maestra, ahora es jubilada, vive actualmente al norte de Gujarat, que es el estado más occidental de India, de donde también es originario Narendra, vive con sus hermanos. Y lo cierto que este hecho salió a la luz en la campaña de 2014 porque él tuvo que reconocerlo cuando tenía que tachar digamos, la ficha para candidato, poner soltero, cónyuge, El casado, momento, tuvo que poner eso. ahí se Ahí descubrió. se descubrió, ahí se descubrió O sea, y por bueno, eso, eso es una advertencia, ¿eh? Que ningún candidato, o sea, si tienes algo escondido, un matrimonio escondido, lo mejor es no presentarse a ninguna candidatura presidencial, ¿no? Porque cuando en el lo momento te mejor, toca no por la duda. rellenar, por las dudas Por lo menos rellenar, si vivís en la India, ¿no? claro, sí, sí, no, esta es increíble. Me imagino ese momento del señor Modi, ¿no? Diciendo, ¿y ahora qué pongo, no? Bueno, Alfredo, te cuento que luego de esta gira espiritual que emprendió durante 2 años en el medio de su casamiento, él vuelve a su ciudad natal, estudia ciencia política, se recibe, durante ese tiempo también se gana la vida trabajando como cantinero. eh, y él hay un hecho que es clave en su vida, que son las protestas en 1978. Él ahí en ese mismo año consiguió graduarse en ciencias políticas. Eran unas protestas contra el gobierno de Indira Gandhi. Y ahí él empieza a participar mucho más activamente inicia una carrera política cuya culminación es finalmente cuando asume como gobernador del estado de Gujarat, que es lo que finalmente lo catapulta a la Ah, o presidencia, sea, a lo más alto de la él fue India. gobernador previamente de su propio estado. Fue gobernador de su propio estado, llevó a cabo una gestión muy apoyada en los conceptos del nacionalismo indio y una gran persecución, sobre todo también contra aquellos que profesan la religión musulmana. De hecho, esa es una de las grandes críticas que se le hace al gobierno de Narendra Modi. Y algunos detalles, si te parece, Alfredo, ya saliendo un poco de su perfil político. Él es un usuario muy activo en redes sociales, de hecho es Más que Correa, pero yo te diría que está ahí a la par, podríamos decir más que que Evo Morales. Es como Trump en sus mejores épocas, antes de que lo baneen de Twitter, porque es Espérate que adicto a la... creo que Gaby quería decir algo. Bueno, A el ver, Gaby. campeón de la región es AMLO, o sea, si hay que compararlo con alguien, hay que compararlo con AMLO, porque han salido esos números en esta semana también. Es verdad, 10 es millones verdad. de seguidores en Twitter, AMLO. Viene bien. O Bueno, sea, Modi anda por ahí también, con la cantidad de seguidores, tiene un y poco más eso de quizás. ventaja por habitante, ¿eh? Sí, puede ser, es verdad, tenés razón, Alfredo, tiene más ventaja, es el líder de uno de los países más poblados del mundo, y por ejemplo, en Twitter hizo algunos guiños, sobre todo a la selección argentina, tuiteó ¿Cómo? No, 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 felicitándonos, no, 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 no. Lean todo esto para poner la frutilla en el postre que ahora es todo esto, todo cierra hincha, con Argentina. hincha de la escaloneta. O sea, pero Es hincha de la escaloneta, ahora entiendo por Narendra qué no Modi. hablaste del peronismo antes, porque tenías pensado cerrar con esto, ¿no? Totalmente, está en la frutilla del postre, hincha de la selección argentina. Lo felicitó incluso a Alberto Fernández por No, la no, no. Copa
del mundo ahí por Twitter. También tuvo un sentido mensaje el día del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y en 2018, cuando se realizó la reunión del G20 en Buenos Aires, Narendra Modi participó de un evento de yoga en la sede de la Rural, y ahí se apareció y dijo: el nombre de Maradona ha calado muy hondo en nuestro país, así que estoy muy contento de estar acá. Así que es un fanático, es un maradoniano y un fanático de la escaloneta. Quizás un punto flojo dentro de esta red de amistades es que es amigo de Donald Trump, muy amigo de Donald Trump. Em, de hecho, el estadio deportivo más grande del mundo, Alfredo, lleva el nombre de Narendra Modi. Es un estadio que alberga a más de 130.000 personas, pero ojo, no está destinado al fútbol, sino al deporte más popular de la India, que es el cricket. El cricket que heredan de su pasado colonial, obviamente Qué de cosa más Inglaterra, pero no aburrida, ¿eh? heredaron el Perdón, fútbol. perdón. Qué cosa más Cosa aburrida el muy, pero cricket. muy aburrida. Y de hecho, el evento más multitudinario en ese estadio no fue un partido de cricket, sino la visita de Donald Trump a la India, que estuvo acompañado de Narendra Modi. Ahí dijo que en Narendra Modi veía a un verdadero amigo. Así que amistades con Una Trump, cajita de sorpresa, es un maradoniano, poquito de todo. trampista, no, absolutamente un poco de todo. La verdad que para mí era un absoluto desconocimiento, pero absoluto desconocimiento de esta biografía, ni siquiera que había venido de abajo, que había sido gobernador posteriormente, que decía que no es muy tolerante con todo lo que te huela a la religión Para nada. musulmana en absoluto. Y lo que sí es cierto es que hoy en día es uno de los referentes a nivel geopolítico, a nivel geoeconómico, por la relevancia que tiene India. Y otro día hablaremos también de la importancia que tiene Indonesia, que es ese otro país que viene en crecimiento permanente, económico y de importancia geopolítica. Bueno, queríamos hacerle un perfil, una suerte de cada loco con su tema de Modi. A mí no me va a salir el nombre también como a Lean, así que lo dejo con Modi a secas. Y nos parecía interesante después de todo lo que se ha hablado de India en estas últimas semanas. Paramos, hacemos una parada. Preparen algo así fuerte ahora para este ratito de radio que tengan. Búsquense algo fuerte, solo fuerte porque viene una cosa que es pelos, peinados, política, no sé ni cómo presentarlo. Seguimos en la pizarra. Si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que Ay, 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 esta musiquita de Charly García con el título exactamente, Bahía como Despeinados Raros, creo que es así, ¿no? Raros peinados nuevos. Raros peinados nuevos. Así que, a ver, viene la parte más, diría, seria, rigurosa del programa, donde buscamos aristas que no sé ni por qué buscamos este tipo de aristas. Lo había presentado antes Chris y Bahía. Creo que es una relación científica y académica entre lo que es cómo te peinas y no sé si es como, no sé, Cris, ayúdame. Ay, Alfredo, mira, hoy no vamos a hablar, voy a anticipar esto, de Donald Trump, porque, a ver, ese peluquín teñido, ¿no? Mucho se ha dicho ya de él, de Boris Johnson, con su melena despeinada, que un dato, se la despeinaba a propósito porque daba como un look de que había estado trabajando durante muchas horas y creaba simpatías en el Reino Unido. Y mucho menos vamos a hablar del norcoreano Kim Jong-un con ese flequillo tan característico, pero la verdad es que, bueno, de los peinados, que todo pelo es político, nos preguntamos, porque es que muchos políticos, ciertamente, si miramos su historial de apariciones, ¿no? Ha evolucionado para adaptarse a la estética del momento en muchos casos, pero también a los mensajes que han querido como dar, ¿no? Es un antes y un después de un rompimiento. Y es el caso, yo quiero que empezar con esta persona, a ver si lo adivinan, porque además seguramente va a escuchar esto en redes sociales muy pronto y no podíamos dejarlo por fuera de la lista, pero además tenemos que empezar con él.
alguien que tenía una coleta y ya no, vaya a ver si ya lo regalé. Una coleta Efectivamente, Macri no era. A ver, Macri no me no. suena. Evo ¿Quién da con coleta más? tampoco lo he visto. Ah, no me sale, no sé. A ver, Petro, no, no, tampoco. Petro no está AMLO, como para coleta, tampoco. ¿eh? No le sobra el pelo a Petro, perdóname. Vamos a hablar primero de Pablo Iglesias para después desembarcar en América Latina, porque nosotros hicimos hicimos por grupos, estos son los más comentados. Lo que se ha comentado, el corte de pelo de Pablo Iglesias es una cosa inusitada, portales de todo tipo diciendo, es estética, es política, quiere anonimato, cambia su vida, se separa, digamos, todas las cuestiones que han sucedido a raíz del corte de pelo rotundo, un cambio de look bastante importante de Pablo Iglesias, que también significó, y esto es importante, que significó también un cambio en su vida. Vos, Alfredo, lo conoces más, pero esto también sucede a veces en las cuestiones personales. Nos ha pasado en algún momento de tener cambios rotundos y que eso se ha reflejado en algún corte de pelo y que puede ser un proceso personal sin tener que ser un manual de marketing político, ¿no? Está insinuando Bahía ahora, o sea, Bahía está insinuando la tesis de que a Pablo Iglesias le ha pasado algo personal y por eso se ha cortado el pelo, abonando todas las... No, 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 estoy de broma. Lo que sí es importante de Pablo Iglesias es que yo creo que a mí me interesa mucho el Pablo Iglesias del principio, porque no se dejó el pelo largo para hacer política. Pablo tenía el pelo largo toda la vida. Y lo interesante para mí es que no saben la de veces que yo escuché a su alrededor de Pablo la cantidad de eruditos de la comunicación política que le decían, cortate ese pelo, acicálatelo, ponte bien, no te vayas a poner además el pelo largo, déjatelo, pero no tan así, no te agarres la coleta tan abajo que es feísima, que además se te ve el hombro así. O sea, todo era, lo he vivido en primera persona, de gente a su alrededor, de todo tipo. Y Pablo dijo, no me la toco, y ahí es interesante. Anteponía autenticidad a cualquier eh, intento absurdo, forzado de peinado perfecto que iba a dejar de ser Pablo Iglesias, ¿no? Era un juego de o lo auténtico o lo políticamente correcto. Y además Pablo no tenía un discurso de lo políticamente correcto. Yo creo que era interesante como en él llega a ser vicepresidente de España con la coleta. Digo por electo, no es que fuera vicepresidente porque lo eligió alguien así, electo. A mí me parece un caso interesante porque era muy atípico en la política española con respecto a los peinados raros nuevos en el sistema político español. Yo creo Efectivamente, que y para, sí, ahí para oía, cerrar, sí, sí. No, no, para cerrar esto, pero yo coincido plenamente, digamos, era muy atípico y también se lo ha cuestionado bastante y después, cuando se lo cortó, surgieron cantidad de medios, por qué se lo habrá cortado? ¿No? Siempre había algo para decir en relación con eso. No, yo quería comentar que hay una expresión española que a mí me es despectiva, pero me causa mucha gracia porque además se lo dicen justamente está muy identificado con una ideología o con la izquierda y es una cosa de perro flauta, ¿no? Que no sé muy bien qué significa, pero No, no sabe lo em, de veces que me han dicho eso, Cris. O sea, por eso digo, y hasta que mis está amigos del como alma. Es como que el está pelo como muy largo, exacto. desaliñado, poco acicalado. O sea, lo que están viendo, los que están siguiendo en YouTube, el pelo así, no bien peinado, la barba no tan cuidada. Ese es el perro flauta y efectivamente a Pablo le dijeron de todo. No solo él, porque el número, ay, ¿cómo se llamaba el chico que también era diputado Alberto, importante? Alberto Rodríguez, ¿no? Alberto Rodríguez, el Claro, que tenía canario, era el pelo el rasta. rastas. Esa es Claro. la otra persona que creo que con la irrupción Esas de rastas Podemos, estaban a punto, ¿eh? sí, y esta cuestión de no somos casta, hablando de castas un poco, bueno, por primera vez entraron los pantalones, los vaqueros, no, los jeans al Congreso, pero además entraron estos peinados que no estaban antes en los manuales de como las rastas o coletas largas. Rafa Mayoral, ahora que están diciéndolo, Rafa Mayoral era otro diputado importante, un portavoz parlamentario de Podemos y también tenía el pelo muy largo y efectivamente no era casual que el grupo nuevo, no me imagino a alguien de Vox así, ¿se imaginan con una coleta? El nuevo de Vox, no lo veo, no lo veo. Bueno, ahora a ver, ahora nos Pero venimos con nadie le ha América Latina. preguntado. Ah, bueno, Nadie le podría ha ser, ¿eh? preguntado por qué se lo Podríamos cortó.
No, se lo vamos a preguntar un día se lo vamos a preguntar. A ver, vamos para América Latina. ¿Qué me traen para América Latina de peinados ahora que... Esto lo hicimos porque efectivamente todo el mundo está pendiente del peinado de Milei, no sé si vamos a hablar de Milei o no, pero hay más Obvio, casos. Ah, obvio. Ah, bueno, bueno, obvio bueno, vamos a bueno. hablar de peinado de Milei, pero primero vamos a ir con Gabriel Boric, que es un caso similar al de Pablo, porque él cuando era congresista también marcaba la diferencia con sus looks. No sé si se acuerdan ese corte que él tenía con rapado, que era como medio corte moicano, se dice, que tenía como una cresta, y también en reiteradas ocasiones se lo ha cuestionado de cómo iba a llegar así al No, no, Congreso no, con no, este no, no, peinado. vaya, no estoy nada de acuerdo. Cuando Pero, fue candidato a presidente se puso no, bueno, modosito, se por puso el eso, peinado. pará. No, 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 Por no, no. eso te... Aquí, Ay, no, Alfredo, espera, déjame, espera. estás re Pero peleador. esto, no, No no, me no. dejaste terminar. Cuando él asume la presidencia, ahí cambia el look y justamente encontré un dato de color, Alfredo, que el año pasado se vino a cortar el pelo a la Argentina y No, se no, cortó ya ves, con- yo se sabía que cortó a tu de la peluquero. misma, no, con el peluquero de Jorge Lanata y le ha confesado que se ha tenido que alinear bastante su look después de ser presidente, que él tenía un look un poco más rockstar y que efectivamente tuvo que cambiar su pelo a raíz de su presidencia, ¿no? Eso es lo primero. Cuando hay tú te vas a un peluquero para decirle, ponme un poco más, me tengo. Ya es el primer paso a ir traicionando tus principios. Esto estamos haciendo solo análisis de peinado, ¿eh? No es otra cosa. A ver, Gaby. Bueno, yo ahí, Alfredo, quiero contarles que sí es un tema, como tú dices, Alfredo, en la política siempre tu pelo, tu cómo te ves, y muchas veces se centra más el debate en ese tipo de cosas que en lo que dices y en las ideas que planteas en un debate presidencial o en un debate electoral para ser senadora o diputada. Yo recuerdo un caso en Bolivia, el peinado de Álvaro García Linera y su cambio de look, ya siendo vicepresidente, porque él tenía un jopo más largo, no sé cómo le dicen en otras partes de la región. Jopo le decimos a esa parte de flequillo largo, Flequillo, ¿no? eso es. Sí, un flequillo largo y que él todo el tiempo se lo agarraba, más o menos como Alfredo, se lo agarraba y se lo tiraba para atrás. Y se hizo también todo un tema porque Álvaro se cortó el flequillo y desapareció el flequillo. Y yo creo que a ver, yo lo voy a contar en primera persona. Yo sí, por razones políticas, tengo el pelo largo. Y esa decisión no la tomé no sé, a los 30 años cuando ya era funcionaria pública. Lo tomé cuando tenía 15. Yo veía que las mujeres de mi familia y de mi alrededor, cuando se casaban y no sé qué, se cortaban el pelo y las mujeres casadas tenían todo el pelo cortito y fue el día en que decidí, yo no me corto el pelo. Fue una muestra de rebeldía y yo creo que esos elementos sí existen. Son decisiones políticas en muchos casos, pero en otros se hace una parafernalia gigantesca en relación a eso y no los tienen, ¿no? Es cierto, pero hablando de mujeres, creo que tenéis más casos que yo incluso algunos de ellos, Chris, ni sabía. Bueno, yo creo que salvo contadas excepciones, a las mujeres no se les está permitido en muchos ámbitos, pero en la política, y me puso a pensar cuando escribíamos esto, lo investigábamos, y es que cuántas mujeres en la política pues tienen canas abiertamente, o sea, las llevan y las lucen sin teñirse el cabello, porque digamos que las que más siempre están como en la palestra, digamos, cuando uno piensa en la política, en las mujeres, en la política latinoamericana, piensa en Cristina Fernández de Kirchner, que siempre está impoluta, piensa, no sé, en Dilma Rousseff, que a pesar de que nunca se ha cambiado el look, no se le ven canas, y hay una política que creo que es la única, de hecho, que lleva no solamente sus canas con mucho orgullo, sino que además tiene un peinado que se le llama side cut, que es, bueno, que es como un rapado lateral, y es María José Pizarro, Me encanta su peinado, me senadora encanta su colombiana. peinado, me encanta, porque además es un look así rupturista, ¿no? En el Congreso, en el Senado colombiano, tan conservador, como tú bien decías, las mujeres además asumiendo un rol con una sociedad ultra machista, ¿no? Y ella va con su peinado, pelo canoso blanco y además con cortado Y de le un lado, me queda encanta, maravilloso le además. O queda sea, genial.
mejor que cualquier otra, otra persona que se pueda teñir el cabello. Y bueno, obviamente no podemos dejar de hablar de Francia Márquez, quien, bueno, tiene característico que en principio su afro lo lleva con mucho orgullo. Sin embargo, en una entrevista que le hizo una periodista colombiana, dijo que, bueno, ha dejado de usar el cabello recogido y ahora lo muestra un poco más suelto, porque le lleva mucho tiempo y aunque no tiene peluquero de cabecera, pues tiene compañeras que le apoyan con ese trabajo, digamos. Tiene peinados que le duran 2 o 3 días o hasta 15 días. Lo único sí es que asegura que nunca, nunca va a llevar el pelo largo. Es lo único que dijo. Yo creo, Chris, creo, según tengo mis fuentes, dicen los periodistas serios, tengo mis fuentes que le asesoraron para dejarse el pelo un poco más suelto en su puesta en escena. Esto no estoy lucubrando. Y me llamó la atención cuando lo escuché y ahora que te acabo de escuchar a ti, es cierto que Francia Márquez, que porque cambió un poco el look desde que es vicepresidenta, ¿no? Se deja el pelo más habitualmente suelto, más que largo, que es cierto que nunca lo ha tenido muy, muy largo. Y espérate que yo quiero que me digas algo que es Claudia Sheinbaum. Por favor, te pido que me lo digas, porque no me lo creo todavía. Bueno, íbamos a cerrar con ella, pero ya que nos adelantamos, yo no sé, ustedes, bueno, piensan en Claudia Sheinbaum y piensan en esta mujer que ahora, bueno, su imagen, el cabello lacio, muy ajustado, con una coleta, como a medio ahí no recogido. Un peinado Pero aburrido, ahora tiene un peinado aburrido, digámoslo, un Cris. peinado, bueno, políticamente correcto, porque también no se lo tiene que peinar durante el día, ¿no? Tantas actividades, yo entiendo que te lo quieras llevar recogido así como muy pegadito de la cabeza, pero la verdad es que ya no era así. Y esto es algo que se ha comentado especialmente ahora que, bueno, es candidata desde que mostró sus intenciones a la presidencia, porque hasta no hace mucho se le notaba, digamos, en la raíz del cabello, los chinos que le llaman en México, que es este pelo muy rizado, y cuando era joven, de hecho, lo llevaba afro, ¿no? Tenía un afro chiquito, No, yo eso lo pero bueno, un necesito cabello poner en las como redes. Nada que ver. No me lo Los creo. rulos para Pongamos la la foto audiencia, en ¿no? redes. Pongamos se la ha foto en redes. alisado el cabello y el tema ha sido tan comentado en las redes sociales que la misma Sheinbaum ha tenido que salir y decir, me lo llevo así porque quiero llevármelo así. Entonces, tenemos un audio, lo dijo en TikTok, esto está público y vamos a escuchar. Me preguntan mucho que dónde se fueron mis chinitos. No se han ido a ningún lado, aquí están. Solamente que me plancho el cabello con una plancha para hacerme mi colita de caballo, o a veces lo traigo suelto, con una diadema, o a veces media colita de caballo. ¿Y por qué? Pues no tiene ninguna otra razón más que a veces a las mujeres que somos chinas nos gusta estar lacias y a veces a las mujeres que tienen el pelo lacio les gusta estar chinas. A lo mejor regresan pronto mis chinitos. Es parte de la vida. Hermosa la explicación que ha dado. Ahí me la suscribo totalmente. Es cierto que cada quien ponga el pelo como le da la gana. Y me parece lindo. De verdad que no sabía, no tenía ni idea de esto, de que había sido, porque además, claro, la conocí siempre con el pelo muy recogido, sobre todo habitualmente. Muy interesante, interesante. ¿Alguien se pondría aquí el pelo con chinitos? De las que aquí, bueno, a Lea no le hace falta. Al resto, a la Gaby. La Gaby acaba de levantar la mano, Chris también. A ver, alguien da más. Yo un día también le voy a dar, Yo ¿eh? soy Un día. churorísima si me lo dejo Ah, así. aquí, Sofía, ya estamos en eso. Bueno, el tema da más para más porque es una cuestión estética, pero también cultural y social de estatus en México, en Latinoamérica. Pero para no extendernos, no sé si Bahía quiere hablar del personaje que inspiró No, esta columna. de Javier Milei, vamos, vamos, vamos. Vamos a hablar, No, Alfredo Serrano. por supuesto, Exacto. de Alfredo Serrano, exactamente. Alfredo tenía una anécdota que después vamos a pedir que la cuente si tenemos tiempo, pero vamos a hablar de Milei, que sí nos inspiró un poco, porque en realidad hay una buena nota que recomendamos de Martín Sivak, que es la entrevista en El País a Lilia Lamoine, que es su peluquera, y además es disputa, si no a ver, es una persona muy importante, es la vicepresidenta del Partido Libertario, es la asesora de imagen, aspira a ser la próxima vocera presidencial, si en el caso de que sea presidente Milei, digamos, y también a candidata a diputado, por lo cual imagínense que la asesora de imagen y peluquera de Milei cumple un rol
esencial hoy en día en la política que está llevando a cabo este candidato a presidente. La realidad es que el pelo desordenado, yo que lo vengo siguiendo en términos de seguirlo en términos de lo que piensa económicamente, más allá de que no estemos de acuerdo, lo tiene así hace por lo menos 8 años. No es nuevo, pero lo que ella plantea, y esto va a decir, Bahía, estás diciendo barbaridades, estos son textuales, literalmente, porque ya sé que Alfredo me dice, no, bueno, Bahía, bueno, es que ella le está haciendo algunos cortes que van mejor con su cara porque hay sectores Bueno, Bahía, bueno. de la del comité de campaña de Milei que aspiran a un voto, como ella le dice, literal, bombacha, porque justamente el título de la nota es mucha gente piensa que Milei es el hombre más atractivo de la Argentina. Entonces hay una movida con el pelo y de generar una atracción, fundamentalmente en mujeres, a raíz de este asesoramiento de imagen. Así que la cuestión con el pelo viene más profunda de lo que imaginábamos. O sea, Bahía, yo creo que está sugiriendo que en la Cenecit, se dice, tomen ya la investigación, A ver qué dice. una correlación estadística entre los peinados y los votos. Yo ahora mismo estoy poniendo el equipo de trabajo de CELAC y le voy a decir que es culpa de Bahía Luna con Milei, Claro, puede porque ser. mira que hemos hecho correlaciones de voto, pero no me lo imaginaba. La verdad que te voy a decir algo, es que entre el peinado aburrido que tiene Patricia Bullrich, el peinado aburrido que tiene Sergio Massa, yo me quedo con el peinado de Milei y el de Juan Graboy, que no sé por qué se quitó la coleta. No sé por qué se quitó la coleta. También había algo que decir. Yo recuerdo que en Ecuador a Andrés Arauz le cambiaron el peinado cuando era candidato a presidente. Tenía así el pelito para adelante. No Todo lo estamos pusimos de acuerdo, no estamos Y de sí. acuerdo. Con Cris tuvimos una discusión de horas. Gaby, lo vivimos nosotros allá. Se cambió el peinado. Pasa que esta gente no se dieron cuenta del new look. Sí, creo que alguien le planteó que había que parecer más mayor, más serio, o algo así. Y bueno, Bueno, no cambió, sirvió. cambió de verdad. No. Sí hubo Parece una mayor, diferencia. pero si hablamos de que cambiarte el look te trae votos o no, pues bueno, no sé. No sabemos si funcionó o no, pero no ganó por lo menos. No, eso es Acá cierto que hay no le el fue bien. caso de la alcaldesa de Guayaquil, de ex alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que cuando fue candidata a la presidenta parecía una Barbie. Alguna vez me la topé de frente, de verdad era una mujer hermosa y siempre peinada impecable, vestida de blanco cuando fue candidata a presidenta. Y cuando fue alcaldesa de Guayaquil empezó a ser rockstar, se puso el pelo rulo, chiquitito, cortito, andaba, no sé, parecía ¿cómo es esta película? Tomb Raider. Pues, Sí. parecía de tipo superheroína, ¿no? Y no le fue bien en las elecciones. Yo tengo que dar una primicia y es que el que no ha trabajado el peinado para captar votos es Evo Morales Ayma. O sea, Evo tiene el mismo peinado desde que usted ven hace 25 años a Evo. Yo una vez además le pregunté si se pintaba, la verdad que le he preguntado todo, si se ha pintado cana, si se le cae el pelo y se arregla. Gaby ha estado testigo, yo le pregunto, porque yo siempre he estado obsesionado con el pelo, por ahora no se me ha caído, pero el día que se me caiga me voy a Turquía y me pongo rápidamente pelo, que eso, pero a la primerita. Pero es que a Evo, Pero a pesar de eso, Alfredo, sí hubo un problema y un quilombo político en Bolivia por el por el peinado. tema del peluquero con Evo Morales. O sea, imagínate si Evo Morales nunca cambió su look, pero a pesar de eso, sí armaron todo un quilombo con una factura de un peluquero de Evo Morales y no sé qué. O sea, imagínate, siempre se puede. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a parar acá que no tenemos más tiempo, creo, ya estamos casi sin tiempo con el tema este, pero podría dar yo de todo tipo. O sea, si ustedes me dicen quiénes son los peinados, a ver, rápidamente. Peinado con que el que te quedes, Cris, como especialista ahora después de la investigación. Con el de Guillo Cletti. Ay, Dios mío, qué maldad acaba de decir. Le Lo peor es mando un que saludo a Guille. uy, Dios No, mío, no, ahora le no mando un pensaba. beso en la calva. No, no sigamos por ahí, Cris. Bahía Sí, ve lo mejor, Luna. Alfredo. Ya no te tenés que ¿Cómo que dice? peinar. Es por default, no puedes hacer nada ya. O sea, No, por favor, Yo Bahía. me quedo con el de Francia. Está bien. Me gusta ese peinado. Bueno, paramos hasta acá porque no me voy a meter en ningún más quilombo. Paramos un momento antes de despedirnos, seguimos en la pizarra.
Nosotros seguíamos hablando de pelos. O sea, la Gaby me seguía preguntando si me cortaba el pelo. No, me muero, me muero, me muero. De hecho, no, odio las peluquerías. No voy a una peluquería ni por asomo. Ni por asomo. Bueno, no tenemos más tiempo. Se nos fue, pero se nos vino el tiempo encima con la última sección tan seria, tan... O sea, yo voy a decir un secreto. Le he preguntado a uno de los consultores más reconocidos de América Latina en términos de comunicación política. Le hice esta pregunta. Me responde a todo. Ni me respondió, como diciendo Alfredo, se le ha volado la cabeza. Me imagino lo que habrá pensado diciendo, esta gente están locos, perdidos y locas. Lean, ¿a quién le damos las gracias para que se haga esta cosa que parece imposible, pero acaba siendo posible, esta travesura radial llamada La Pizarra? Agradecemos a Fernando Saninelli, que estuvo en la edición de sonido, a Iván Soler en la edición de video, a Sebastián Merani en la operación técnica de Radio 10, a Cristina Chiesa en la producción. Agradecemos también a Nacho Ferreira en el streaming de Radio 10 y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de la radio. Quédense escuchando radio, que es lo más lindo, la mejor compañía siempre es escuchar radio. Hemos llegado a casi ya momento de ir recogiendo todos los bártulos, cachivaches que tenemos, pero eso sí, siempre hay una amenaza presente. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.